Buenos días compañeros, en este video les quiero explicar un poco los conceptos básicos de AutoCAD en su versión 2017. Entonces, bueno, empecemos. Voy a explicarlos en general las generalidades de cada bloque de los mostrados aquí en pantalla, de forma muy general, de forma bastante rápida, una introducción al AutoCAD. Entonces, bueno, el bloque de dibujo tenemos el comando línea. El comando línea crea una línea recta en el vacío entre dos planos o con cierto ángulo. Entonces primero se especifica el primer punto. Si está activado el comando F8, este restringe el cursor a los ángulos ortogonales, o sea 90 o 180. Pues si va a estar prendido, vemos que solo puede hacer líneas a 180, 90 grados. Pero si lo apagamos lo puedo hacer con cualquier ángulo. Entonces, por ejemplo, tenemos una línea. Comando polilínea, entonces este hace una sola línea a partir de sus trozos. Entonces, por ejemplo, empezamos acá, hacemos otro trozo de la línea acá y otro aquí. Terminamos. Siempre se puede terminar los comandos haciendo clic en la tecla Space. La diferencia entre estas dos, con el comando línea también podríamos hacer una figura como la mostrada anteriormente. La diferencia es que si seleccionamos estas líneas, vemos que está dada por diferentes trozos de la línea, de alguna forma, mientras que la creada con el comando polilínea es una sola. Bueno, el comando del círculo va a crear un círculo con ciertas propiedades. Por ejemplo, especificando el centro y el radio. Especificamos un centro cualquiera, por ejemplo acá, y un radio cualquiera, digamos 500. Entonces vemos que el círculo tiene su centro en el punto que yo especifiqué y el radio pues que también especifiqué. También se puede hacer un círculo con el centro y el diámetro. Se especifica el centro y pues la distancia del diámetro, que son dos puntos separados por diametralmente. Entonces si volvemos a escribir 500, pues vemos que el diámetro va a ser mucho mayor, el círculo va a ser más grande que el anterior. El círculo hecho por dos puntos, básicamente estamos también especificando el radio, sino que este círculo va a empezar en el punto que yo estoy dando, no va a tener el centro en este punto. Entonces si volvemos a escribir 500 acá, vemos que tienen la misma característica del otro círculo, pero empieza en el punto donde estaría el centro del anterior. El círculo, bueno, el mismo principio se aplica con esta función de círculo por los tres puntos. Y el círculo dado por las tangentes, pues simplemente especifica los dos puntos por los que quiero que pase el círculo. Si especifiqué estos dos puntos y especifiqué un cierto radio, entonces el círculo que sale va a tocar esos dos puntos y va a tener ese radio. Bueno, el comando de arco va a crear un segmento de arco que pues va a tener también ciertas propiedades. Por ejemplo, el de tres puntos, vamos a especificar el inicio, el vértice y el final. Entonces especifico inicio, especifico vértice y especifico el final. Entonces tenemos el arco, el segmento de círculo ahí. Un arco creado por inicio, centro, que va a ser el centro pues del círculo al que pertenecería este ángulo, este arco, y el final. Entonces el inicio, el centro del círculo pues al que pertenece, y el final, a donde yo quiero que termine llegando este círculo. Vemos que aquí está el punto del centro que especifiqué anteriormente.
el arco entre inicio, centro y distancia, que va a ser la distancia lineal entre el inicio y el final, y va a pasar por el centro. ¿Sí? Como en el ejemplo. Y este tipo de arco en inicio, final y dirección es muy usado, por ejemplo, a la hora de hacer redes eléctricas que se especifican con este tipo de comando. Especifico el inicio, especifico a dónde quiero mandar el arco y un cierto ángulo tangencial que me va a determinar la curvatura del arco. Bueno, también podemos crear figuras, por ejemplo un rectángulo desde las dos esquinas opuestas. Entonces vemos que aquí empecé el rectángulo y lo terminé en la esquina opuesta. Empezamos acá, terminamos acá. También se puede crear un polígono que puede ser o inscrito dentro de un círculo o tangente a él. Primero nos pide el número de lados. Digamos que era un polígono de 5 lados. Especifico el centro del polígono y veo si lo quiero inscrito en un círculo. Pongámosle radio 500. Y vamos a ver la diferencia entre un polígono también de 5 lados, pero tangente pues al círculo. Damos la misma dirección. Vemos que este polígono va a ser mayor porque el círculo estaría solo tangente al interior de este. El comando elipse, que nos va a crear una elipse pues especificando la localización y longitud de uno de los ejes. Recordemos las características de una elipse, pues va a tener un eje mayor y un eje menor. Entonces mediante este comando se puede crear una elipse dándole estas propiedades. También tenemos el comando de achurado, que va a rellenar una cierta figura para especificar una propiedad. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de achurados. Se puede elegir cualquiera. El color de dicho achurado, este es el color del fondo. Y vemos que se rellena con la cualidad que especifiqué anteriormente. Usualmente esto se utiliza para especificar materiales a la hora de diseñar piezas. Bueno, ahora bien, dados los comandos básicos de dibujo, también hay comandos para modificarlos. Entonces, por ejemplo, el comando para mover desplaza una línea o conjunto de líneas de un punto a otro desde un punto especificado de la figura. Por ejemplo, si quiero mover este polígono, lo selecciono. Este debe ser mi punto base y vemos que se va a desplazar desde este punto. Yo lo puedo poner donde quiera. El comando para rotar gira un elemento alrededor de cierta base. Entonces lo seleccionamos la figura que queremos, seleccionamos la base también y el ángulo al que queremos que rote, y que puede ser cualquiera. El comando para recortar es elimina el pedazo de línea que corta otra. Entonces seleccionamos las dos líneas que queremos trabajar y el trozo de línea de esta línea que corta el círculo pues sería eliminado aquí. También está el comando para extender, que va a llevar a dos líneas a que se encuentren. Diferente, pero si creara yo dos líneas de esta forma, vemos que acá no se cortan, pero al seleccionarlas voy a hacer que llegue hasta que corten.
El comando para borrar, pues sencillamente elimina cierto elemento deseado. El comando de espejo, este va a duplicar un elemento según la base que se le especifique. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera duplicar este arco, lo selecciono la base desde la que quiero que se copie y el punto de igualdad. Si quisiera yo que fuera exactamente igual, pues me baso en el punto de la mitad. Y nos da la opción de borrar la figura de origen o no borrarla. Entonces sencillamente vemos que nos queda acá el mismo arco, pero puesto de forma como si le pusiéramos un espejo acá. También tenemos el comando para escalar, que va a aplicar siempre a cierta escala, ya sea de ampliación o de reducción. La de escala de ampliación pues va a ser mayor a 1 y la de reducción menor a 1. Entonces si quisiera reducir yo este polígono, lo selecciono una base a partir de la cual este objeto lo voy a escalar. Y entonces si lo quisiera reducir, pongo una escala de reducción menor a 1, digamos 0,5, me lo va a reducir a la mitad del tamaño original. Si lo quisiera ampliar, pongo una escala de ampliación mayor a 1, digamos 2, al doble del tamaño que tenía anteriormente. Bueno, el comando de offset nos va a generar círculos concéntricos o líneas paralelas a las seleccionadas. Entonces, con cierta distancia dada. Entonces, si yo seleccionara esta línea y le especifico acá una cierta distancia para que me genere la línea paralela a esta, digamos 45. Entonces vemos que acá nos va a generar una línea exactamente igual a la seleccionada a una distancia perpendicular de 45. Bueno, las capas van a ser de distribuciones en las que puedo ubicar diferentes elementos, digamos, para trabajar de diferente forma con ellos. Se pueden seleccionar una capa e editarlas mediante el comando de capa, en inglés layer. Pues si lo escribimos acá nos va a mandar a las propiedades. Yo acá he creado una capa, ya que al seleccionarla nos va a cambiar de la capa en la que estamos trabajando. Y acá, digamos, puedo seleccionar los elementos que yo quiera y los pongo en la otra capa. Lo que puedo hacer es, si apago esta otra capa, los elementos que seleccioné se van a desaparecer porque no estoy trabajando en esta capa. Si vuelvo a encender la capa, vuelven a aparecer porque las capas se sobreponen, digamos. Bueno, el bloque de anotación se utiliza para expresar una propiedad del elemento, ya sea mediante texto o mediante una cota. Entonces, pues el texto, sencillamente yo voy a escribir una distancia para el cuadro de texto y ahí puedo hacer la anotación que yo requiera. Bueno, acá vemos que el cuadro de texto en el que hice la anotación quedó con un tamaño inferior al resto del dibujo. Esto se puede modificar seleccionando el texto y cambiándole el tamaño de la altura. Digamos, vuelvo a escribir 500. Vemos que es ciertamente más grande, ya es visible la anotación que hice, que la puedo también mover. Esta es la distancia que yo especifiqué en un principio. Pues sí. Bueno, también podemos acotar una cierta dimensión del dibujo. Seleccionamos los dos puntos del inicio de la cota y la altura. Vemos que tiene el mismo problema de la nota dada. Esto también
Esto es posible cambiarlo desde estas propiedades. Acá podemos cambiar las propiedades de la cota. En modificar podemos cambiar los símbolos y las flechas, el texto, cómo se cuadra la cota dentro del elemento, las unidades que vamos a usar, si queremos que tenga tantas unidades de precisión, eh, y el tamaño acá, pues, de la cota. Yo lo quisiera cambiar, sencillamente lo modifico y lo cierro y vemos que va a tener el mismo tamaño. Bueno, las propiedades vamos a tener para modificar una cierta línea, la podemos modificar el color, el tipo el tamaño de la línea, el grosor de la línea, que pues usualmente esto realmente solo se va a ver a la hora de plotear el trabajo, y el tipo de línea que vamos a usar. Por ejemplo, si yo quisiera cambiarle las propiedades a este arco, puedo cambiarle el color, puedo cambiarle el tipo de línea. Usualmente cuando estoy apenas empezando un dibujo tengo que cargar los tipos de línea. Acá me van a dar todas las posibilidades. Si quisiera una línea separada por puntos, selecciono esto y la aplico. Acá esto se aplica de esta forma y aquí sale la línea con la propiedad que yo le di. Las utilidades más usadas en el AutoCAD pues van a ser las de medida. Mediante estos podemos medir una distancia, por ejemplo, conociendo el inicio y el final de una línea para hacer una medición rápida. Generalmente esto no se usa para dejar esta medida en el dibujo, sino simplemente para conocer la distancia del elemento que nos interesa. También podemos medir el radio de cierto círculo seleccionándolo. Nos va a mostrar acá el radio. Podemos medir el ángulo que hay entre dos líneas. Por ejemplo, entre esta línea y esta línea nos va a mostrar que hay 16 grados de curvatura. Y sí, estos son los generalmente más usados en AutoCAD. Espero que el video sea de ayuda y